Agradezco mucho a la invitada que tenemos el día de hoy. Está con nosotros en la línea la doctora Laurian Jiménez. Ella es la directora del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien pues no solamente sabe del tema y es otro experto que nos aterriza tanta información que nos llega del COVID-19, sino que además ha escrito artículos muy interesantes, ha estado en entrevistas a nivel nacional, porque no comparte mucho la manera en la que se está llevando a cabo la estrategia por parte del gobierno federal para que esto termine pronto. Superamos los 19,000 fallecidos. Doctora Laurian, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Primerísima. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. Es un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias. Igualmente, es un gusto contar con su experiencia y testimonio. Bueno, 19,000 fallecidos. Vamos a llegar a los 35,000, que en algún momento fue pues la especulación también segunda, porque primero nos hablaban de 20,000. La segunda especulación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 35,000 o más, doctora. ¿Cómo ve usted el panorama? Pues el panorama se ve sombrío, realmente se ve muy sombrío, porque en realidad se está haciendo poco, si es que nada, ¿no? Que en relación a tratar de disminuir la carga viral en la comunidad, a disminuir las cadenas o cortar las cadenas de contagio. Entonces se está haciendo un énfasis, el único énfasis que se está haciendo es sobre la ocupación hospitalaria, ¿no? Y entonces hacer esto tiene como un contrasentido, es decir, que es como querer estar atacando vamos a decir, la consecuencia y no el origen del problema, ¿sí? La consecuencia del problema y no el origen. Entonces, pues esta cifra de 35,000, que es la más reciente que dio el doctor López-Gatell, pues tampoco es la segunda, ¿no? Porque inicialmente se supone que cuando por allá del mes de abril él había hablado de 6 a 8,000, después cambió a 12,000 y después a 30 y la más reciente 35. La realidad es que se han de superar todas las predicciones que el doctor ha hecho, porque mientras el gobierno no ponga una estrategia que realmente esté dirigida, enfocada en detener las cadenas de transmisión, en bajar, en disminuir la carga viral comunitaria, esto no va a parar. Esa es la realidad y no hay manera de escaparla. El gobierno tiene que tomar medidas mediante la detección de casos, la ampliación del número de pruebas, y desde luego el rastreo sistemático y amplio de los contactos. Ya hemos tenido también como diferentes versiones, como en el tema del uso del cubrebocas. Esta semana ya un premio Nobel de Química dice, bueno, esta cuestión es así, sí hay que usar el cubrebocas, e inclusive el mismo subsecretario Hugo López-Gatell dice, bueno, lo dijo el premio Nobel de Química. ¿Podemos hablar de que es comprensible tampoco tener todas los aciertos a la mano porque es un virus nuevo, doctora? ¿O sí se podía hacer algo más contundente? Y también me quiero referir al tema de las pruebas rápidas. ¿Por qué no se hacen? ¿Realmente no funcionan? ¿O si es un costo excesivo para el gobierno? Pues yo creo que se determinarían mucho más casos de esta manera. ¿Por qué no usarlas? Es como también su artículo lo cita, parte de este fiasco, y ya hablaríamos de este artículo. ¿Qué tiene usted que decir de las pruebas rápidas? ¿Son necesarias? ¿Sí es, digamos, un elemento clave? Creo que no hay que confundir. Pruebas se necesitan, pruebas rápidas no necesariamente. Es decir, existen en general, o sea, a grosso modo, existen dos tipos de pruebas. Ahora hay un tercer tipo, ¿no? El primer tipo son las pruebas para detectar al virus, que son pruebas que se hacen mediante una técnica que se conoce como PCR, ¿sí? Es reacción en cadena de la polimerasa. Y eso detecta al virus. ¿Qué quiere? De forma sencilla, ¿qué es lo que detectamos con una prueba de PCR? Detectamos a las personas infectadas, sean sintomáticas o no, es decir, muestren síntomas de la enfermedad o no. Mientras estén infectadas, se van a detectar con la de PCR. Ahora, lo que se le llama pruebas rápidas viene siendo parte del segundo grupo de pruebas, que son pruebas inmunológicas, ¿ok? De las pruebas inmunológicas, las que se utilizan con más frecuencia son las pruebas para detectar anticuerpos contra el virus.
Entonces, de manera simple, ¿qué significan esas pruebas? Significa que se detecta la reacción inmunológica que una persona desarrolla contra el virus. Esto quiere decir que entonces, para detectar esta parte, la parte de los anticuerpos, la persona tuvo que haber sido infectada, después su organismo haber desarrollado una respuesta inmunológica efectiva contra el virus, para que entonces en una prueba se pueda detectar su respuesta inmunológica contra el virus, ¿sí? No al virus en sí. Entonces, lo que esto nos puede llevar es hablar de quienes ya tienen o podrían tener alguna suerte de inmunidad contra el virus. Entonces, la diferencia entre las primeras y las segundas es que la primera detecta infectados, la segunda detecta gente inmunizada, o sea, gente que ya es inmune al virus. Ajá. El tercer grupo, pues no hay que ahondar, porque esto apenas es algo nuevo, que es también inmunológica, pero no es detectar los anticuerpos, sino los antígenos, entonces, del virus. Pero, en fin, esas no se están utilizando. En cuanto a las pruebas rápidas, pertenecen al grupo de pruebas que detectan a la respuesta inmune del individuo, a los anticuerpos. Las pruebas rápidas, esto se puede hacer mediante dos técnicas o métodos. Entonces, una es pues el método tradicional, que es hacerlo mediante un ensayo inmunológico que se conoce como ELISA. Estas son pruebas inmunológicas que se hacen en un laboratorio, que tienen más o menos el mismo tiempo de desarrollo y costo que una prueba de PCR, más o menos, en promedio, ¿no? Y estas no son rápidas, o sea, bueno, no son rápidas, pero sí se pueden hacer en 24, 48 horas, ¿no? Con rápido nos referimos a una prueba que es algo similar a una prueba para detectar el embarazo, que es con una gota de sangre o una gota de orina o de saliva o X, no sé, ¿no? O sea, dependiendo para qué sea la prueba. En este caso, pues sería una gota de sangre en un dispositivo que sea similar al de una prueba de embarazo. Entonces, ahí se pone una gotita de sangre y entonces espera a que haya una reacción y en cuestión de minutos nos dice si están los anticuerpos presentes o no. Las pruebas rápidas no han dado muy buen resultado porque tienen baja sensibilidad y un poco cuestionable especificidad. Entonces, tienen muchos falsas lecturas, falsos positivos en el menor de los casos, pero es muy grave que dan un porcentaje muy amplio de falsos negativos, ¿sí? Pero esto se le puede dar la vuelta, porque si se quieren hacer pruebas inmunológicas, no tienen que ser llevadas a cabo con pruebas rápidas, se pueden hacer mediante ensayos de ELISA. Pero sí son muy costosas, doctora, porque sabemos que muchas personas no se las están aplicando, aunque obviamente pues tenemos esta alianza del hospital privado con el hospital público, pero le pasó a un caso cercano a mí, que hasta que no te estás ahogando no te hacen la prueba. Y si tú antes con alguna sospecha, dolor de garganta o demás quieres hacértela, son de 3,000 pesos para arriba. ¿Hay una falla ahí también en los costos o sí es necesario este cobro? ¿Sí son pruebas que cuestan tanto? No, en absoluto. A ver, aquí hay algo que es realmente trágico, así, es una estrategia mal llevada, que de hecho me causa mucha rabia, pues, escuchar de casos así. A ver, ahí tocó varios puntos que es muy importante hacer hincapié. Lo primero es que la directriz de decirle a una persona, usted no puede ser, no le podemos hacer una prueba o no le podemos dar atención hasta que no le falte la respiración o se esté ahogando, es lo más insensato que puede ocurrir. Es la directriz más equivocada que puede seguir el gobierno, o sea, que se puede seguir como estrategia de salud pública. Y le explico por qué. Las personas empiezan a tener daño pulmonar mucho antes de tener síntomas evidentes. Se tiene un signo, los signos son la disminución, el signo principal es la disminución en la saturación de oxígeno en la sangre. Esto se puede hacer de forma muy fácil, haciendo oximetrías de pulso. O sea, los oxímetros son unos aparatos pequeñitos de muy bajo costo que cualquier persona los podría utilizar para tomarse las oximetrías y saber cuál es su saturación de oxígeno. Entonces, la gente empieza a desaturarse, es decir, lo normal o el rango normal es como entre 94 y 100% de oxígeno. La gente empieza a disminuir, a ir por debajo del 90 y después adquirir rangos de saturación terriblemente bajos, así muy preocupantes, en el rango de los 70 y los 60%, vamos a decir, mucho antes de tener un solo síntoma. En países donde han podido controlar los índices de letalidad y mantenerlos muy bajos,
como en Corea del Sur, como en Vietnam, como en Japón, como en Taiwán, por ejemplo. La estrategia es ver a los pacientes de forma muy temprana, porque así podemos salvar muchísimas más vidas. Cuando una persona empieza a desaturarse, aunque no tenga síntomas, no necesita tener fiebre, no necesita estar con tos, con dolor de cuerpo, nada. Y mucho menos esperar a que le falte la respiración. O sea, eso es gravísimo. Cuando una persona llega ya falta de respiración, ese es un síntoma que es evidente. Pero los signos reales de daño pulmonar ya son tan extensos que es prácticamente imposible ya poderle salvar la vida a esa persona. Entonces esa directriz es súper equivocada, o sea, ¿qué calificativo se puede emplear? Criminal sería, ¿verdad? Porque decirle a una persona venga al hospital cuando ya no podemos salvarla, pues eso está terrible, ¿no? Ahora, en cuanto a las pruebas, pues sí, claro, lo importante aquí, el problema no es, porque el problema no se le tiene que dejar como una responsabilidad a la ciudadanía. Es para eso que tenemos gobiernos, ¿no? O sea, tenemos gobiernos, porque digo, si se trata de que nos gobernemos solos, entonces, pues que se vaya al diablo el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno tiene que instituir mecanismos para sacar a la gente de las dicotomías falsas, ¿no? Entre otras, la dicotomía falsa de decirle a la gente, bueno, a ver, pues salgan a trabajar, porque si no, o se mueren de hambre, salgan a trabajar poniendo en riesgo sus vidas, ¿no? Poniendo en riesgo sus vidas y las vidas de sus familias. Porque aquí la opción es, salgan, arriésguense a morirse del virus o muéranse de hambre, ¿no? No, a ver, espérenme tantito. El gobierno tiene que tener estrategias para solucionar esos problemas y no poner a la gente en esas falsas dicotomías. Es decir, que tienen que haber estrategias de programas sociales que permiten a la gente ponerse en resguardo mientras el gobierno se pone las pilas a hacer su trabajo y hace alguna estrategia de contención en donde nos permita ahora sí salir a la calle, pero con seguridad, no arriesgando nuestra vida. Claro. Entonces, las pruebas no tiene que ser, pues claro, una persona que se le dice, pues vaya usted al laboratorio, le van a cobrar entre 3,000 y 10,000 pesos. No se la hace. Que no se la va a hacer, porque la gente de por sí está en un problema económico tan dramático en este momento con lo que está pasando, que pues dice, pues ya no me la hago, ¿no? O sea, pero no tendrían por qué estar en ese predicamento, porque las pruebas debería haber la disponibilidad de pruebas suficientemente amplias para que una persona que tiene sospecha o que sabe que tiene, por ejemplo, que tuvo contacto con una persona que está confirmada o que tiene un familiar que tiene COVID o etcétera, o que empieza a sentirse mal y sospecha, debería haber un lugar en donde esa gente puede ir y de manera gratuita, hacerse esas pruebas. Sí, de claro, hecho, definitivamente. Estas pruebas también podrían llegar de China, es decir, si no tenemos la cantidad, creo que también podría ser una colaboración internacional, porque estamos viendo que llegan ventiladores muy útiles, cómo no, pero en cuanto a las pruebas, digamos que no se están haciendo las suficientes. Doctora, aquí veo un artículo que me interesa y usted es experta en el tema. Está hablando que de acuerdo a un estudio que publica el New England Journal of Medicine, las personas con sangre tipo A tendrían un 50% mayor de riesgo para contraer este virus. ¿Qué tan cierto es y por qué el tipo A nos daría una mayor posibilidad de tenerlo? No, este estudio se publicó el día de ayer, me parece, ¿no? Sí. Tuve oportunidad nada más de ojearlo, no lo he leído a fondo para estudiar exactamente cuál es el motivo. Entonces, no quisiera especular o hablar sobre el tema sin haber realmente estudiado el estudio y cuál es el fundamento en el que se basan para hacer esa aseveración, ¿verdad? Mire, en principio, si está publicado en el New England Journal of Medicine, pues es un artículo que se puede asumir que es de ciencia seria, ¿verdad? O sea, entonces, pues debe tener un buen... es una de las mejores revistas científicas que hay en el campo médico. Así que, pues no habría razones así a priori para dudar sus hallazgos, ¿no? Pues al parecer el grupo sanguíneo O confiere un efecto protector frente al desarrollo de la insuficiencia respiratoria a comparación del grupo A, por eso habría de pronto un mayor riesgo, pero sí, bueno, es un artículo reciente, vamos a ver también qué tipo de reacciones hay al respecto. Pues muchísimas gracias, doctora Laureán Jiménez, mucho tema por hablar y ojalá podamos estar en contacto con usted nuevamente. Desafortunadamente, pues el reloj avanza, pero en definitiva,
definitiva la estrategia no ha sido la más oportuna, no solamente tratar de que no haya un colapso en terapia intensiva es la única metodología, y sí, como lo cita usted en este artículo, más allá de un fracaso, esto es un fiasco. Eso creo. Pues muchas gracias por la invitación y con todo gusto, me daría mucho gusto volver a estar en el programa cuando gustes, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí, pues nada mejor que tener a expertos y personas que saben del tema diciendo no es la estrategia correcta. Creemos que hay otras formas de disminuir la cantidad de muertos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Y sí, pues dice ella, no todo tiene que ver con la responsabilidad del ciudadano, también se necesitan políticas para darle tranquilidad.